Bueno, continuamos en esta mañana. Bueno, son las 8:25 minutos. Gracias a quienes ahí están con nosotros a través de Canal 4. Por supuesto, queremos también tomarnos el tiempo de saludar a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales. Para ustedes que están ahí conectados, sea en nuestra plataforma de canal4rd.com, pero si estás a través de la plataforma de YouTube, pues un saludo desde aquí, cálido, un abrazo. Si de repente te encuentras fuera de tu país y conectas a través de esta plataforma para conocer un poco cómo anda República Dominicana y mantenerte con ese lazo, pues muy bienvenido a este programa. Gracias por el contacto y qué bueno sería que, como siempre decimos también, nos escriban en los comentarios allí desde dónde están sintonizando, igual también por mensajería privada en Instagram. Así que gracias por estar ahí. Ahí están también nuestras redes sociales. Recordarles que son ellas, @estamananard en Instagram, Twitter, Facebook, así nos encuentran, y por supuesto también @canal4rd. Estas redes son para ustedes, para que dialoguemos, interactuemos de forma cercana. Pues de forma cercana igual, siempre conversamos con José Bretón, director de Conversa, quien recibimos con muchísimo gusto en esta revista informativa para conversar precisamente de esos temas que nos aportan mucho como seres humanos y también como empresas. Bueno, aplicando a donde usted quiera aplicarlo. Muy bienvenido, José. Hola, muy buen día. ¿Cómo te sientes? Un placer. Muy bien aquí, como siempre, cada jueves. Cada jueves. Es un gusto de verdad recibirte y en esta oportunidad con un tema que de verdad me encanta. Vamos a hablar de 5 técnicas para la solución de problemas. Empecemos por decir qué es un problema. Porque, ¿verdad? Muy buena pregunta. Mira, primero hay que hacer las paces con los problemas. Porque la realidad es que la naturaleza humana busca siempre resolver. Es decir, siempre habrá algo pendiente, algo que no funciona. Siempre es natural que en mi empresa, en mi vida, en mi casa, en mi familia, haya elementos que no están sucediendo como yo prefiero o quisiera que sucediera. Entonces, es importante ver que un problema es aquello que sucede entre lo que hoy hay y lo que yo quisiera que existiera. Es la brecha entre algo que no está alcanzando los niveles o expectativas que yo tengo. Por lo tanto, necesito tomar algunas acciones que me permitan moverme de A a B, es decir, que me permitan llevar al estado deseado lo que está sucediendo respecto a un contexto en particular. Importantísimo, empezar por ahí a entender, o sea, ¿a qué le estamos catalogando como problema? Sí, y de hecho quiero hacer la salvedad que tal vez la palabra problema tiene cierta connotación de no bueno. Tal vez muchas personas le llaman reto, muchas personas le llaman brecha. Sin embargo, en todo caso, utilizo la palabra porque es más conocida, pero no es problema por algo que sea difícil. Es un problema por algo que no está sucediendo. Es bajo ese contexto que yo quiero mantener la conversación. O de repente algo que hay que resolver. ¿Qué hay que resolver? Aplicándolo porque incluso a matemáticas, recordando cuando nos colocaban los problemas. Y los problemas. Decía, esto hay que resolverlo. O sea, y este es el caso en el enunciado, ¿no? Y cómo se resuelve. ¿Cuál es la fórmula? No sé si se aplica. Si de hecho, buscar una solución a algo. Algo que no se tiene esa respuesta hoy y que entendemos que debe ser la correcta. Excelente, bueno, pues vamos entonces a ello, ¿no? A mencionar estas 5 técnicas. Atención, que usted la pueda ir igual viendo en ese mismo orden, porque una se desprende de la otra, ¿no? Es como una serie de 5 pasos. 5 pasos, digamos. Empecemos por el primero. La primera es definir el problema. Posiblemente ese sea el más obvio, pero muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que tenemos un problema que no es ese problema. A veces pensamos que es un tema de que no me dice lo que me tienes que decir o un tema de que no tengo un resultado X, pero precisamente la pregunta original es ¿qué problema específico quieres resolver? ¿Es esto o aquello? ¿Realmente corresponde a que tú no tienes esto o que si tú tienes, que tú quisieras tener más? Es decir, la parte de definirlo es muy importante porque si hay una mal definición, es muy probable que no le vas a encontrar el resultado que deseas. Pero eso es difícil, José, te tengo que interrumpir porque yo creo que ese primer paso es, vamos a conocer los demás, pero es la gran tarea. Y a nosotros los seres humanos, si yo me pongo a pensar en problemas que he tenido que resolver, digo, se nos hace muy complejo. ¿Cómo definir? O sea, ¿cuál es realmente el clarificar? problema? Porque a veces uno engloba las cosas en palabras muy generales. Uno dice, yo quiero ser más productivo. ¿Qué es más productivo? Se puede traducir eso como levantarme más temprano, entregar más cosas en las mañanas, hacer más llamadas si hago llamadas, hacer más visitas si lo hago. Es decir, hay que traducirlo
a comportamientos, a elementos que sean más objetivos. Entonces, a veces esas grandes palabras como mejorar la delegación, como yo quiero mejorar la comunicación contigo, pero ¿de qué se trata la comunicación contigo? Tiene que ver con decisiones que le corresponden a la pareja, al hogar, tiene que ver con que necesitamos tener alguna capacidad de decirnos las cosas. Es decir, hay mil elementos ocultos en una palabra tan simple como comunicación. Y de hecho nosotros la usamos en demasía. Por lo tanto, nosotros estamos atrapados hasta cierto punto en no clarificar el elemento que se trata la cosa. Entonces, el principal elemento, el primero y principal, tiene mucho de principal, es poder encontrar propiamente de qué se trata eso que no está sucediendo. Específicamente, qué no sucede que yo quisiera que sucediera. ¿Cuál es el problema? Por lo tanto, a veces se torna hasta reiterativa la pregunta o la revisión, porque uno tiene que estar cerciorado muy claro respecto a qué va a emplear los pasos subsiguientes, pero sobre todo para poder encontrar respuesta a lo que se quiere, porque si no, puedes llegar a la solución de lo que definiste mal definido. Claro. Entonces no tienes la solución como tal. No, y exponerlo entonces a la otra persona. Mira, tengo un problema, pero ahí quizás en exponer ese problema te tardas 15 minutos y no se entiende al final cuál es el problema. Y de hecho, yo digo que es complejo. Es muy buena la interacción con un segundo, con un tercero. Sí. Porque la cabeza nuestra un poquito va desarrollando una mirada lineal, repetitiva, enfocada. O sea, nuestra cabeza tiende a repetirse y entiende que el problema de comunicación contigo es el problema de comunicación con Wendy, el problema de comunicación con Alex. O sea, y posiblemente son tres casos muy probablemente totalmente distintos. Entonces me dices que en ese definir el problema nos ayuda de repente poder conversar con alguien al que yo pueda empezar como a contarle para buscar esa definición y que no sea necesariamente con quien tengo el problema, pero como que mira, que te haga la pregunta, claro, que te permita ayudar a ver elementos. Claro, hay problemas que son más técnicos, que tienen información, que tienen datos. Es cuando tú, por ejemplo, entras, y estoy poniendo un ejemplo rápido, tú dices, bueno, yo quisiera tener tantos seguidores y estoy trabajando eso en las redes, o yo quiero incrementar las ventas y estoy simplemente en tanto dinero, quiero incrementarlo en algo más. Puedo ver cosas tangibles, o sea, datos. Sin embargo, quiero enfatizar que no todo tiene que ver con el análisis de datos, sino tiene que ver con estos intangibles, como vengo diciendo, que son los grandes retos que tenemos como seres humanos. Claro. Y reitero, por ejemplo, el tema de problemas de comunicación, problemas de productividad, problemas de delegación, tiene que ver con elementos que no son tan obvios, tan matemáticos, y por lo tanto amerita tener una fase de clarificación que sea un poquito concienzuda. Una vez que logramos entonces esto, ¿no? Que logramos definir con claridad cuál es el problema. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Cuál es? Que tiene que ver con generar o identificar alternativas. De hecho, ese es un proceso bastante importante, porque si bien es cierto que uno pudiera pensar que son las mismas alternativas que ayer, pudiesen haber alternativas que yo no he contemplado, puede haber alternativas que nunca he utilizado. De hecho, a veces lo que se hace es pensar qué haría otra persona, qué hizo otra persona, qué leí que puede ser útil en este momento para identificarlo como una alternativa. Y volvamos al ejemplo trivial de las mañanas aprovecharlas y levantarme temprano, y puede empezar uno a identificar que tiene que ver con poner el despertador, con acostarse temprano, pero para acostarme temprano necesito hacer tales cosas. Entonces, es encontrar esos elementos que pueden dar respuestas a ese problema definido en la fase 1. Pudieran ser contrastantes, o sea, no estamos diciendo que son complementarias, porque al fin del día, o la tercera fase tiene que ver con elegir uno de ellos. Entonces, lo importante es identificar diferentes vías que me pudieran dar solución a ese problema que yo he definido. Y es importante entonces que sean varias, que no sea una. Sí, hiper importante. ¿Cuál es la razón por la que deben ser varias alternativas y no una? Claro, más de una alternativa te da la posibilidad de encontrar ventajas y desventajas de cada una de ellas. Más de una alternativa te mostrará bondades que posiblemente te fuesen más cómodas o te fuesen más posibles de resolver, porque tú puedes tener una alternativa 4 excelente, pero tal vez amerite una inversión económica que tú no tienes, para poner un ejemplo hipotético. O tal vez tienes una opción que tú ves viable, sin embargo, te puede parecer que
la respuesta puede ser muy a largo plazo y tú necesitas una respuesta más al corto plazo. Entonces, identificar diferentes alternativas es como proyectar diferentes caminos en los cuales yo pudiese enfocarme para encontrar esas respuestas a esa solución y por lo tanto el mismo ejercicio de identificar las alternativas ya empieza a centrarte en las posibilidades de resolver lo que vas a resolver. Excelente. Y por lo tanto te brinda mucho más posibilidad, porque ese elemento o ese término de posibilidad me gusta mucho. Nosotros tenemos que experimentarnos como posibilidades. No es algo que en la vida que lo hemos hecho, es algo que podemos hacer o es algo que nunca he imaginado, pero lo puedo imaginar en este momento. Claro, excelente. Entonces, una vez que tienes ahí varias alternativas, las has escrito, ya conoces bien cuál es el problema, tengo mis alternativas, me voy por dos de ellas, solamente puedo elegir una. ¿Cómo es? Entramos al tercer paso, ¿no? Pudiese ser una, pero antes pudiese ser una fundida. Puede que la 1 y la 3 tengan elementos que puedan convivir y perfectamente puedo construirla como una sola. Entonces la tercera tiene que ver con la decisión y entender los recursos que necesito para poner en marcha esa opción elegida. La decisión aparentemente es fácil y eso es una mirada importante porque uno dice, sí lo voy a hacer. O uno dice, sí, es obvio que hay que hacer esto. Sin embargo, la decisión amerita primero una convicción propia de que esto es lo que he elegido y segundo, esto es lo que voy a trabajar, por este camino es que me voy. Y como te decía, el tema de los recursos tiene mucho que ver no solamente con recursos externos que pueden ser cuantificables, números, finanzas, también tiene que ver con recursos internos que yo necesito tener para ejecutarlos. Porque, por ejemplo, si amerita de mí tener unas habilidades que no tengo, eso me está entorpeciendo y pudiese requerirme un entrenamiento y tal vez eso me desfasa o me prolonga la ejecución de la alternativa. Entonces tiene que ver con esa decisión de yo elegir de yo entender cuáles recursos tengo y qué hacer para conseguir lo que me hacen falta. Y tercero, tener una claridad de en los momentos que voy a utilizar esos recursos y cómo voy a utilizar, incluso si necesito de terceros para apoyo, para poder poner en ejecución la elección. Muy bien, entonces cuarto paso, cuarta técnica. Implementación, que es una mirada más práctica, más pragmática. Es un ejercicio que tiene que ver mucho con empezar a hacer. Aquí digo algo muy importante, los seres humanos tenemos dos polos. Unos somos más tendientes a soñar y otros son más tendientes a hacer. Naturalmente, por eso pensamos y vemos que hay muchas personas que en una conversación crean un mundo, pero no son capaces de dar un primer paso o viceversa. Entonces, lo que estoy diciendo aquí que es importante entender la mezcla de ambos y en este cuarto elemento se ponen de relieve, porque cuando voy a implementar es como quitarme el sombrero de soñar, ya lo hice, ya pensé, ya analicé, tengo que ponerme el sombrero de ejecución, que posiblemente uno u otro me cueste más, pero en todo caso tiene que ver con llevar a cabo, poner en marcha, poder medir, poder tener resultados del día. Si vamos con nuestro ejemplo sencillo, si estoy decidiendo o si decidí levantarme temprano, que implica acostarme temprano, que implica apagar la televisión temprano, ya en la implementación es empezar a hacerlo y empezar a monitorearlo, de forma tal que yo pueda tener una evaluación visual de que esto está siendo ejecutado por mí. Y entonces la quinta técnica para concluir ahí. Tiene que ver con la valoración del proceso y tiene que ver con la valoración de los resultados. El ejercicio aquí es muy ya de satisfacción desde la perspectiva de que por lo menos lo empecé. Yo quiero ser enfático, no es un tema de fracaso, es un tema de que lo logré o puede ser mejor logrado. Entonces, en esa evaluación es ya ver cómo esto corrió, si dio al traste con lo que planifiqué, o sea, si solucionó mi brecha, si dio respuesta a ese problema definido en la fase inicial y sobre todo si esos elementos que yo describí están totalmente satisfechos. Si no, naturalmente pudiese volver al primero, aunque si el proceso fue corrido de manera concienzuda y con información requerida, debe haber una satisfacción de un % significativo. Claro, aunque pueda haber mejoría. Como excelente. Siempre. Esto se lleva, como decías, José, a cualquier ámbito. Puede ser personal, por un problema o una expectativa propia, incluso hasta para conmigo misma, pero puede ser un tema de relación con la familia, con el hijo, con la pareja. Y si lo lleva entonces al ámbito corporativo, igual también una realidad en un tema
bueno, con los colaboradores, con la gerencia, a nivel como institucional o de empresas. José, de verdad que siempre es un gusto, se nos agotó el tiempo, pero pudimos repasar estas 5 técnicas tan claves para poder encontrar solución a problemas. Así que invitar a la gente a que te pueda seguir en las redes, porque ahí de manera más amplia tú vas compartiendo un poco de todo Claro. esto, ¿no? Si pueden hacerlo en jose.bretón de Instagram o Conversa de Instagram también. Bueno, jose.do en la página. Excelente, muchísimas gracias, José. Un De gusto. verdad que es un gusto compartir contigo.